Imagínese una habitación llena de gente hablando en idiomas que ninguno de ellos conocía. Algunos podrán sentirse confundidos, otros asombrados, pero todos sentirían la innegable presencia de algo mucho más allá de lo común. Este extraño fenómeno ha sido parte de la historia cristiana durante siglos, pero todavía plantea preguntas y despierta curiosidad. ¿Cuál es el don de lenguas? ¿Es una señal milagrosa del poder divino o podría haber algo más detrás? ¿Este don sigue siendo relevante hoy en día o se ha perdido con el tiempo? A medida que exploramos las Escrituras y examinamos sus profundas implicaciones, es posible que las respuestas les sorprendan. La primera vez que don de lenguas verdaderamente se reveló al mundo fue durante un evento de tan inmenso poder que cambió para siempre el curso de la historia. Fue el día de Pentecostés cuando los discípulos, reunidos en un cenáculo, vivieron algo que desafiaba la comprensión humana. Allí, en un instante, el aire a su alrededor pareció crepitar con energía divina. Una ráfaga de viento, como nunca antes habían oído o sentido, llenó la habitación. Y con eso, se produjo una transformación. Comenzaron a hablar en idiomas que nunca habían aprendido. Este evento no fue una simple ocurrencia de sonidos extraños o expresiones ininteligibles. No, las lenguas que hablaban eran idiomas reales, plenamente comprendidos por aquellos que se habían reunido en la ciudad desde todos los rincones del mundo conocido. Hombres de tierras lejanas, de lugares con lenguas y culturas completamente diferentes, quedaron asombrados al escuchar a los discípulos hablar en sus lenguas nativas, proclamando las maravillas de Dios. ¿Cómo podría ser esto? Los discípulos, sin educación en estos idiomas extranjeros, hablaban con claridad y propósito, cada palabra cargada de autoridad divina. En medio de este desconcertante espectáculo, la multitud luchaba por encontrarle sentido a lo que estaba sucediendo. Algunos se quedaron perplejos, mientras otros se burlaron, atribuyendo el suceso a la embriaguez. Pero para aquellos que tenían ojos para ver y oídos para oír, esta era la señal inequívoca del poder de Dios en acción. El don de lenguas, en ese momento, sirvió como una poderosa revelación, una manifestación innegable de la presencia del Espíritu Santo entre su pueblo. Este no fue un estallido de lenguaje aleatorio. Las lenguas habladas ese día tenían un propósito mucho mayor que la simple comunicación. Eran una herramienta divina, orquestada por Dios para lograr algo profundo. No se trataba solo de que los discípulos pudieran hablar en idiomas que nunca habían aprendido. Se trataba de que el Evangelio, el mensaje de Jesucristo, se difundiera a cada nación, cada tribu y cada lengua. El don de lenguas se convirtió en un puente que conecta los corazones y las mentes de personas que, en circunstancias normales, habrían permanecido extrañas entre sí. En un instante, las barreras del idioma y la cultura se hicieron añicos y el mensaje de salvación llegó más allá de los confines de un grupo, un idioma o una nación. Fue una proclamación universal, que resonó en todo el mundo. El mismo acto de hablar en lengua sirvió como señal de la intervención de Dios en la historia humana. No fue una experiencia privada o personal, fue una declaración pública de la voluntad de Dios de llevar su mensaje de esperanza y redención a todas las personas. Era como si Dios mismo estuviera diciendo, no permitiré que nada, ya sea el idioma, la cultura o la geografía, se interponga en el camino de mi mensaje. A través de este acto milagroso, demostró que su plan de salvación era para todos, en todas partes, sin importar las divisiones que alguna vez los separaron. El don de lenguas en Pentecostés no fue un hecho aislado. Preparó el escenario para una nueva era en la Iglesia, marcada por el empoderamiento divino y la proclamación audaz. Para los discípulos, esta experiencia no fue solo un momento de asombro, fue un llamado. A partir de ese momento, debían hablar,
no con sus propias palabras o sabiduría, sino con las palabras del Espíritu. Fueron enviados al mundo, equipados con el poder de Dios para alcanzar a aquellos que de otra manera nunca habrían escuchado el Evangelio. ¿Pero qué estaba pasando exactamente en esa habitación? ¿Fue simplemente un acto milagroso del lenguaje o hubo algo más profundo en juego? ¿Podría ser que el don de lenguas fue algo más que una simple señal del poder de Dios? ¿Podría ser un misterio profundo, un símbolo de su deseo de superar las mismas barreras que dividen a la humanidad? Después de todo, desde el principio de los tiempos, el lenguaje ha sido una herramienta de división. En la Torre de Babel, el orgulloso intento de la humanidad de construir una torre hacia los cielos resultó en la dispersión de la gente y la confusión de idiomas. Pero aquí, en Pentecostés, vemos una reversión de esa maldición. Donde antes las lenguas de la tierra dividían a la gente, ahora las dondelenguas los unió en el nombre de Cristo. Al reflexionar sobre este poderoso momento en la historia de la Iglesia, nos queda una pregunta: ¿qué significa el don de lengua significa para nosotros hoy? ¿Sigue teniendo el mismo poder y significado, o su propósito se ha desvanecido con el tiempo? Una cosa es segura: nunca se trató solo de que los discípulos hablaran en diferentes idiomas. Se trataba de algo mucho más grande. Se trataba de la manifestación de la voluntad divina de Dios de romper las barreras que nos separan y proclamar su gloria a cada rincón de la tierra. Quizás el verdadero misterio de la don de lenguas radica no solo en las palabras pronunciadas, sino en el mensaje más profundo que transmiten. Es un mensaje de unidad, de intervención divina y de un amor que trasciende todas las fronteras. Es una invitación para que miremos más allá de nosotros mismos, a dar un paso hacia lo desconocido y ser parte de algo mucho más grande de lo que podemos comprender. Al final, el don de lenguas no es simplemente un evento milagroso, es un símbolo del incesante deseo de Dios de acercarnos más a Él y a los demás. Es un regalo, sí, pero también es un llamado a hablar su verdad y difundir su amor, sin importar de dónde venimos, sin importar el idioma que hablemos. En los primeros días de la Iglesia, después del extraordinario derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, el don de lengua se convirtió en un tema de asombro y confusión. No se puede negar el poder y la maravilla de hablar en lenguas, pero a medida que las primeras comunidades cristianas crecieron, también lo hizo la complejidad que rodeaba este don milagroso. El apóstol Pablo, en sus cartas a la iglesia de Corinto, asumió la delicada tarea de abordar el verdadero propósito de esta habilidad divina. En 1 Corintios, Pablo aclara lo que se había convertido en una fuente de división y malentendidos. Reconoce la naturaleza profunda del don, pero rápidamente presta atención al lugar que le corresponde dentro de la vida de la iglesia. El don de lenguas, explica Pablo, no es una herramienta para la gloria personal o la superioridad espiritual. No pretende elevar a un individuo por encima de los demás. Más bien, se da para edificar el cuerpo de creyentes. El mensaje es claro: los dones espirituales, incluidas las lenguas, están destinados a cumplir el propósito mayor de fortalecer la Iglesia y hacer avanzar el mensaje de Cristo. Sin embargo, las enseñanzas de Pablo son más profundas. Si bien las lenguas tienen su lugar, deben ejercitarse de acuerdo con la misión mayor del reino de Dios. Hablar en lenguas, advierte, no tiene sentido a menos que haya un intérprete. Sin un intérprete, el mensaje se pierde y, en lugar de favorecer la comprensión, podría provocar confusión. Imagine una sala llena de personas que hablan en diferentes idiomas, cada una atrapada en sus propias expresiones privadas, pero nadie capaz de escuchar o comprender el mensaje más profundo que debe unirlos. Este no es el camino del Espíritu. La instrucción de Pablo va más allá de la mecánica de cómo se deben usar las lenguas.
Llama a la Iglesia a priorizar el amor por encima de todo. El amor es el don más grande, declara, y siempre debe tener prioridad sobre cualquier don espiritual, incluidas las lenguas. Si las lenguas se ejercitan sin amor, sin un propósito claro de edificar el cuerpo de Cristo, entonces pierden su verdadero significado. Se convierten en nada más que un tintineo de címbalos, un ruido sin sustancia, vacío y sin propósito. El don de lenguas, en su forma más pura, tiene como objetivo traer gloria a Dios y edificar a su pueblo, no llamar la atención sobre el individuo que habla. Esta enseñanza de Pablo encierra un misterio importante. ¿Cuál es el verdadero propósito detrás de hablar en lenguas? ¿Qué hace que este don sea tan significativo en el contexto de la Iglesia? Superficialmente, puede parecer una herramienta para la expresión individual, una línea directa para comunicarse con Dios. Pero Pablo revela algo más profundo. El regalo no pretende ser una experiencia personal para edificación personal. Más bien, pretende profundizar la relación colectiva entre los creyentes y Dios, para unificarlos en un lenguaje del Espíritu que trascienda las limitaciones terrenales. El don de lenguas conecta a los creyentes con lo divino, pero no de una manera que los aísle unos de otros. Es un medio de unir los corazones del pueblo de Dios, incluso cuando hablan diferentes idiomas, cuando sus experiencias culturales y personales difieren. En esto, las lenguas reflejan el corazón mismo de la misión de Dios, unidad, reconciliación y una comunión más profunda con Él y entre nosotros. En las misteriosas obras del Espíritu, encontramos que el don de lenguas es un recordatorio de algo más grande que el individuo, algo eterno. Habla de la unidad de los creyentes, atrayéndolos a una experiencia colectiva de la presencia y el poder de Dios. El acto de hablar en lenguas no se convierte en una búsqueda personal, sino en un momento compartido, un lenguaje divino que une a la comunidad de fe, creando un espacio donde el Espíritu Santo se mueve y se comunica. Ahí radica la paradoja del don de lenguas. Si bien puede parecer un encuentro personal con lo divino, en realidad es un regalo comunitario. No es para la exaltación propia sino para la edificación del cuerpo. Es un recordatorio de que todos los dones espirituales, ya sean visibles o no, se otorgan con un propósito que va mucho más allá del individuo. Están destinados a servir a la misión mayor de la Iglesia, proclamar el Evangelio, fortalecer a los creyentes y traer gloria a Dios. Al reflexionar sobre el verdadero propósito de este don, nos enfrentamos a un profundo desafío. En un mundo que a menudo valora la expresión individual y los logros personales, la don de lenguas permanece como un misterio. Nos llama a examinar nuestro propio corazón, ¿buscamos dones espirituales para nuestra propia gloria o los buscamos para servir a la misión mayor del reino de Dios? El don de lenguas nos obliga a mirar más allá de nosotros mismos, a abrazar el cuerpo de Cristo y a usar todo lo que Dios nos ha dado para su gloria y la edificación de su pueblo. Entonces, al reflexionar sobre el propósito de este regalo, nos queda una pregunta: ¿estamos listos para recibirlo, no para nuestro beneficio personal, sino como una herramienta para servir al bien mayor del reino de Dios? Cuando entendemos el verdadero propósito del don de lenguas, nos damos cuenta de que no es un don en absoluto a menos que se use con amor, para la gloria de Dios y para la edificación de la Iglesia. Es en este propósito que el don de lenguas encuentra su pleno significado, una ofrenda a Dios, un lenguaje de unidad y una señal de su presencia divina entre su pueblo. El don de lenguas, con su profundo misterio y orígenes divinos, sigue siendo un enigma que continúa generando controversia y división. Si bien las Escrituras brindan una idea de su propósito y significado, está claro que la práctica de lenguas está lejos de ser aceptada o entendida universalmente. Este antiguo don, otorgado por el Espíritu Santo,
conlleva capas de complejidad que van mucho más allá de la superficie. No es simplemente una cuestión de creencia, es una cuestión de experiencia, de comprensión y de cómo uno se conecta con lo divino. Para algunos, la experiencia de hablar en lenguas es transformadora, una poderosa señal de madurez espiritual, una conexión directa con el corazón de Dios. A sus ojos, es la prueba definitiva de la presencia de Dios, una manifestación tangible de su espíritu obrando dentro de ellos. Estas personas abrazan el don de lenguas como un indicador del favor divino, una experiencia que los distingue como verdaderos seguidores de Cristo. Lo ven como una práctica sagrada y esencial, que profundiza su relación con Dios y fortalece su fe. Sin embargo, para otros, el don de lenguas no es tan fácil de entender. En lugar de una afirmación de profundidad espiritual, plantea cuestiones de autenticidad y legitimidad. Hay quienes argumentan que las lenguas pueden ser producto del fervor emocional, un deseo intenso y ferviente de conexión con lo divino que lleva a uno a creer que están hablando en un idioma celestial, cuando en realidad es simplemente una expresión de una emoción intensa. Para estos escépticos, el fenómeno de las lenguas parece tener más que ver con estados psicológicos o emocionales que con un verdadero encuentro divino. Podría ser que lo que algunos ven como un regalo milagroso no sea más que una experiencia psicológica, un reflejo de un deseo personal o una influencia cultural. Este aspecto emocional del don de lenguas no puede ignorarse. Para algunos, hablar en lenguas es un momento sagrado, una experiencia edificante y espiritualmente satisfactoria que los lleva a una comunión más profunda con Dios. Es un momento de entrega, donde el yo da paso al Espíritu, y en ese espacio sagrado, el creyente siente el poder y la presencia de Dios más profundamente que nunca antes. No es solo una práctica, es una forma de adoración, un derramamiento de devoción que fluye desde lo más profundo del alma. Sin embargo, para otros, la sola idea de hablar en lenguas genera confusión e incluso miedo. Para aquellos que no la experimentan, o que nunca la han encontrado de una manera con la que puedan identificarse, la práctica puede parecer extraña, incluso inquietante. Hay quienes lo han presenciado en entornos de iglesias y se han ido sintiéndose más desorientados que inspirados. En sus mentes, esto plantea preguntas: ¿por qué algunas personas hablan en lenguas y otras no? ¿Qué hace que su experiencia sea auténtica y qué hace que los demás parezcan vacíos o artificiales? El misterio del don de lenguas no es solo teológico sino emocional. Toca lugares profundos del corazón humano, lugares que no se explican ni comprenden fácilmente. Y así, la controversia continúa, con facciones dentro del cuerpo de Cristo que tienen diferentes puntos de vista sobre las lenguas. En algunas tradiciones cristianas, hablar en lenguas se adopta como una expresión vital de fe, una parte necesaria del viaje espiritual. Se ve como un don que debe experimentarse, un poder que debe buscarse activamente. En estos círculos, las lenguas no son simplemente una opción, son un signo de vitalidad espiritual y un aspecto esencial del caminar del creyente con Dios. La práctica no solo está permitida, se fomenta, incluso se espera, como una demostración de la obra del Espíritu Santo en la vida de uno. Por otro lado, hay quienes han abandonado o suprimido por completo la práctica de las lenguas. Para algunos, la experiencia resulta extraña o incómoda. El miedo a la manipulación emocional o la falta de una comprensión bíblica clara lleva a algunas iglesias a desalentar o rechazar rotundamente la práctica. En estas comunidades, las lenguas son vistas como una reliquia del pasado, algo que ya no tiene cabida en el cristianismo moderno. Para estos creyentes, el enfoque no está en hablar en lenguas sino en una expresión de fe más reservada y fundamentada. Quizás lo más intrigante, sin embargo, sean aquellos que sostienen que el don de lenguas ha dejado de existir por completo.
Estos individuos sostienen que las lenguas eran un don especial destinado solo a la iglesia primitiva, una señal milagrosa que era necesaria para la difusión del Evangelio pero que ya no es relevante hoy. Según este punto de vista, las lenguas eran un don temporal, una señal que ahora se ha desvanecido con el tiempo, dejando atrás una iglesia que ya no necesita esta manifestación particular del Espíritu. Entonces surge la pregunta, ¿por qué, si las lenguas fueran verdaderamente un don de Dios, desaparecerían? ¿La ausencia de lenguas indica una pérdida de poder espiritual o indica un cambio en la forma en que Dios se comunica con su pueblo? La controversia en torno al don de lenguas nos lleva a una pregunta más profunda: si este don es verdaderamente de Dios, ¿por qué continúa provocando división? ¿Por qué algunos sienten el poder y la presencia de Dios cuando hablan en lenguas, mientras que otros experimentan confusión e incluso miedo? ¿Qué hace que este regalo sea tan esquivo y enigmático? ¿Por qué causa tal división entre los creyentes, cada uno de los cuales afirma seguir al mismo Dios, pero experimenta su espíritu de maneras tan diferentes? Quizás la respuesta esté en el misterio del Espíritu Santo mismo, una presencia incognoscible y esquiva que se mueve de maneras que no siempre podemos entender. El don de lenguas, como el Espíritu, desafía la comprensión humana. No es fácil encasillarlo en categorías de correcto e incorrecto, auténtico y no auténtico. Es una herramienta de comunicación divina, un canal a través del cual la voluntad y la presencia de Dios se dan a conocer a su pueblo. Pero al igual que con todos los dones espirituales, la verdadera naturaleza de las lenguas sigue siendo un misterio que nos desafía a ir más allá de nuestro entendimiento y abrazar la incertidumbre divina, confiando en que los caminos de Dios son más elevados que los nuestros. La controversia, entonces, no se trata solo de lenguas. Se trata de la fe misma, de cómo percibimos la obra de Dios en nuestras vidas, cómo entendemos su presencia y cómo estamos abiertos a recibir los regalos que Él tiene para nosotros, incluso cuando vienen en formas que no esperamos. Los misterios que rodean las lenguas nos llaman a mirar más profundamente, a cuestionar, a buscar y, en última instancia, a confiar en el Espíritu, que se mueve de maneras misteriosas y maravillosas. Existe un reino oculto dentro del viaje espiritual que pocos realmente comprenden, un reino donde los límites entre lo humano y lo divino se desdibujan, y donde las palabras ya no son suficientes para capturar la plenitud del encuentro. El don de lenguas es una puerta de entrada a este espacio sagrado, un don tan poderoso y esquivo que desafía la comprensión humana. Para quienes lo han experimentado, la transformación es innegable. No es simplemente una práctica o un ritual, es un momento profundo de conexión personal, un encuentro con lo divino que deja su huella en el alma para siempre. Cuando alguien habla en lenguas, a menudo se deja llevar por una sensación abrumadora de la presencia de Dios. No es algo que pueda replicarse o controlarse fácilmente, es como si el individuo estuviera atrapado en el mismísimo soplo del Espíritu Santo. Las palabras que brotan no son propias y, sin embargo, las sienten profundamente, un lenguaje celestial que habla desde lo más profundo de su ser. Hay una paz casi indescriptible que acompaña esta experiencia, una paz que trasciende todo entendimiento, una paz que no puede explicarse mediante el razonamiento o la lógica humanos. En estos momentos, el tiempo parece detenerse y la persona es transportada al corazón mismo del abrazo de Dios. Pero la experiencia de las lenguas no es la misma para todos. Para algunos, es un momento de entrega, donde las barreras entre ellos y Dios se disuelven por completo. Se encuentran en un lugar donde nada más importa, ni preguntas, ni dudas, solo la abrumadora presencia de lo divino. Es como si el alma hubiera encontrado su hogar en la presencia de Dios, y cada palabra pronunciada en lengua se convierte en un testimonio de esa unión sagrada. Para estas personas, el don de lenguas no es solo una experiencia espiritual,
es la esencia misma de su fe, un encuentro tan real y tangible que los deja cambiados para siempre. Sin embargo, para otros, el regalo sigue siendo difícil de alcanzar, un misterio que no puede comprenderse plenamente. Quizás intenten hablar en lenguas, pero no les llega. La experiencia parece distante, como si perteneciera a otra persona, a aquellos que tienen una conexión más profunda, un vínculo más estrecho con Dios. Para estas personas, el don de lenguas puede parecer un idioma extranjero que nunca podrán aprender, un misterio divino que permanece fuera de su alcance. La imprevisibilidad de este don, su aparición repentina para algunos y su ausencia para otros, plantea preguntas que no pueden responderse fácilmente. ¿Hay alguna razón por la que algunos lo experimentan con tanta fuerza, mientras que otros luchan por captarlo? Aquí es donde radica el verdadero misterio del don de lenguas. No se puede controlar ni explicar. Es un regalo que elige su momento, una expresión divina de la voluntad de Dios que se desarrolla según su plan, no el nuestro. Y en esta imprevisibilidad, se nos invita a entrar en una comprensión más profunda de los caminos de Dios. Nos vemos obligados a enfrentar la verdad de que sus caminos no son los nuestros, y que la obra del Espíritu Santo no está limitada por las expectativas o la lógica humana. No existe ninguna fórmula, ningún conjunto de reglas que garantice que experimentaremos este regalo. Es un recordatorio de que Dios es soberano, que Él elige cuándo y cómo se revelará a cada uno de nosotros. Esto, en sí mismo, es una lección de confianza y entrega. Nos llama a dejar de lado nuestra necesidad de control y abrazar el misterio del tiempo y la voluntad de Dios. Para quienes experimentan el don de lenguas, suele ser un momento profundo de avance espiritual. Es como si las mismas puertas del cielo se hubieran abierto y a la persona se le permitiera entrar en un espacio sagrado donde lo divino habla directamente a su corazón. Este no es un lenguaje que se aprende mediante el estudio o la práctica, sino uno que proviene del interior, una expresión divina que trasciende las limitaciones de la mente y fluye directamente del espíritu. Es un lenguaje que le habla al alma, a lo más profundo de quienes somos, y brinda una sensación de paz y plenitud que no se puede encontrar de ninguna otra manera. Pero al considerar la naturaleza impredecible de este don, nos enfrentamos a una pregunta más profunda, que revela acerca de nuestra relación con Dios. ¿Por qué la experiencia varía tanto? ¿Por qué algunas personas reciben el regalo gratuitamente, mientras que otras parecen tener dificultades para aceptarlo? El misterio del don de lenguas nos obliga a confrontar la realidad de que nuestra relación con Dios es profundamente personal y está diseñada de manera única para cada individuo. No existe un enfoque único hacia lo divino. El encuentro de cada persona con Dios es diferente, está moldeado por su propio camino, sus propias luchas y sus propios momentos de gracia. El don de lenguas, en su misma imprevisibilidad, sirve como recordatorio de que Dios obra de maneras que trascienden nuestro entendimiento, que sus planes y propósitos son mucho mayores de lo que jamás podríamos comprender. En este misterio, estamos invitados a renunciar a nuestra necesidad de explicación y a confiar en la obra del Espíritu Santo. El don de lenguas nos enseña que a veces, los encuentros más profundos con Dios no pueden entenderse a través de la lógica o la razón. No están destinados a ser analizados ni diseccionados, están destinados a ser experimentados. Y en esa experiencia, somos cambiados. Las palabras que fluyen desde nuestro interior no son solo expresiones, son expresiones de lo divino, una conexión con el Creador que trasciende el lenguaje y le habla directamente al alma. En última instancia, la experiencia de hablar en lenguas es una invitación a entrar en una relación más profunda con Dios, una relación que no está limitada por nuestro entendimiento sino que está arraigada en la confianza, la entrega y la fe.
Nos desafía a dar un paso hacia lo desconocido, a abrazar el misterio de la presencia de Dios y a reconocer que, a veces, la obra del Espíritu no se puede explicar con palabras. Es un regalo que desafía toda explicación, pero que habla poderosamente al corazón, revelando una conexión con lo divino que está más allá de las palabras, más allá de la razón y más allá de cualquier cosa que podamos comprender por completo. En un mundo donde dominan la lógica, la razón y la certeza, el don de lenguas representa un desafío profundo. Pone en duda nuestra dependencia de lo racional, lo explicable, lo tangible. El don de lenguas no se ajusta a las estructuras del entendimiento humano. No es un don que pueda definirse fácilmente o ubicarse claramente dentro de los límites del conocimiento humano. Más bien, trasciende estos límites, invitándonos a un espacio donde prevalece la fe, no la lógica. No exige nuestro intelecto sino nuestro corazón, nuestra voluntad de adentrarnos en un misterio que no puede explicarse completamente pero que debe experimentarse. Este don no es algo que podamos dominar o controlar. No es una habilidad que deba perfeccionarse ni una práctica que deba perfeccionarse. Más bien, es una gracia, un don divino que se nos concede, a menudo de maneras que no esperamos ni entendemos. No hay fórmulas, ni reglas para recibirlo. El don de lenguas no viene con un conjunto claro de instrucciones. Es un llamado a abrazar lo desconocido, a renunciar a nuestra necesidad de control y a aceptar la presencia de Dios tal como se manifiesta en formas más allá de nuestra comprensión. Nos invita a abrir nuestro corazón y a confiar en el Espíritu Santo para que nos guíe, incluso cuando no podemos ver el camino a seguir. Y ahí reside el misterio, el don de lenguas no se nos da para diseccionarlo o analizarlo, sino para recibirlo. Es un acto de humildad, un reconocimiento de que hay algo mucho más grande que nosotros mismos, un poder más allá de nuestra comprensión, que se mueve a través de nosotros. No estamos destinados a comprenderlo plenamente, estamos destinados a ser vasos, aceptando humildemente lo que el Espíritu Santo desea hacer en nosotros y a través de nosotros. En el momento en que intentamos controlarlo, confinarlo dentro de los límites de nuestra comprensión, corremos el riesgo de perder la esencia misma de lo que hace que este don sea tan profundo. Es un recordatorio de que los caminos de Dios son más elevados que los nuestros y sus pensamientos están más allá de nuestros pensamientos. En este sentido, el don de lengua se convierte en una invitación, un llamado a salir de los límites de la razón humana y entrar en una relación más profunda con Dios. Nos desafía a confiar en algo que no se puede explicar, a creer en un poder que está más allá de nosotros. Esta creencia no se basa en evidencia o certeza sino en la fe, una fe que confía en lo invisible, en las misteriosas obras del Espíritu de Dios. Nos enseña que no siempre es necesario entender la fe. Habrá momentos en que el camino no esté claro, en que la presencia de Dios se sienta distante y en que nuestra comprensión se vea nublada por la duda. Pero incluso en estos momentos la fe nos llama a creer. Y en esa creencia, el don de lengua se convierte en algo más que una simple forma de comunicación, se convierte en una puerta de entrada a una intimidad más profunda con Dios. El regalo no tiene simplemente un propósito práctico, sirve a uno espiritual. Es un puente entre lo humano y lo divino, un medio por el cual nos conectamos con Dios en un nivel que va más allá de las limitaciones de nuestras palabras y comprensión. Cuando hablamos en lenguas, ya no estamos atados a las restricciones del lenguaje humano. Somos libres de expresarnos de una manera que supere nuestra comprensión limitada y nos conecte directamente con el corazón de Dios. Es una comunicación que fluye del Espíritu, trascendiendo las barreras del tiempo y el espacio, y llevándonos a un encuentro directo con la presencia divina. Pero en el mundo actual, donde reinan la certeza y la lógica, el don de lenguas presenta un desafío.
Nos obliga a afrontar nuestra necesidad de control, nuestro deseo de comprenderlo todo, de clasificarlo todo en categorías claras. Nos obliga a afrontar la incómoda verdad de que algunas cosas seguirán estando fuera de nuestro alcance, que algunos misterios no se resolverán en esta vida. El regalo nos invita a sentarnos en esa incomodidad, a descansar en la seguridad de que no es necesario entender todo para que sea real. La presencia de Dios no es algo que pueda medirse o cuantificarse. Es algo que hay que afrontar, algo que hay que sentir, algo que hay que recibir. Para aquellos que estén dispuestos a abrazar este misterio, la recompensa es profunda. El don de lenguas nos lleva más profundamente a la presencia de Dios, a un lugar donde ya no dependemos de nuestro propio entendimiento sino de la guía del Espíritu Santo. Nos recuerda que hay más en nuestra fe de lo que parece, que a veces, las conexiones más profundas con Dios son aquellas que no se pueden explicar ni comprender. Son los que se sienten, los que hablan directamente a nuestro corazón, pasando por alto la mente y tocando el alma. En esto, el don de lenguas nos enseña una lección importante, que la fe no se trata de tener todas las respuestas, de saber exactamente cómo obra Dios o por qué hace lo que hace. Se trata de rendirse, de confiar en el tiempo de Dios y en su plan, incluso cuando no tenga sentido. El misterio del don no es algo que hay que temer, sino algo que hay que abrazar. Es una invitación a dar un paso hacia lo desconocido, a permitir que Dios obre de maneras que no podemos predecir ni controlar. Nos desafía a confiar en el Espíritu, a abrirnos a la posibilidad de que los caminos de Dios son mayores que los nuestros y que, en medio de nuestras preguntas, Él está presente, obrando en formas que van más allá de nuestra comprensión. El desafío del don de lenguas, entonces, no se trata solo de recibir un don espiritual, sino de aprender a vivir en el misterio de la presencia de Dios. Se trata de permitir que nuestra fe trascienda la necesidad de lógica y certeza, y abrace la maravilla de un Dios que obra de maneras que están más allá de nuestra comprensión. Es un llamado a confiar, creer y rendirse, sabiendo que en medio del misterio, Dios está presente y que está obrando su voluntad de maneras que no siempre podemos ver. Entonces, ¿cuál es el don de lenguas? Es un don divino, dado con el propósito de edificar la Iglesia, acercar a los creyentes a Dios y trascender las barreras del entendimiento humano. Es misterioso, sí, pero también es un testimonio de la profundidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es un regalo destinado a inspirar asombro y un compromiso más profundo de seguir a Cristo. Y al final, ya sea que experimentemos este don nosotros mismos o no, se nos recuerda que el Espíritu Santo actúa de maneras que van más allá de nuestra comprensión, y ese es un misterio que vale la pena contemplar.